Ujú. Buenas tardes. Les estaremos presentando el trabajo, estudio del daño de la radiación gamma en materiales ferroeléctricos o en cerámicas ferroeléctricas dopadas con lantano y niobio. Es del colectivo de autores de la Universidad Nacional Evangélica, del Instituto de Ciencias Nucleares de Cuba y del CIMBESTAT de México. Este estudio está, ¿por qué realizamos este estudio? Bueno, pues fundamentalmente porque estos materiales ferroeléctricos o con estructura perovskita, que es lo que estamos analizando, pues son mayoritariamente utilizados como transductores ultrasónicos porque ellos emiten y reciben ultrasonidos. Son detectores, son sensores, son transductores ultrasónicos. ¿Y qué pasa con estos transductores? Bueno, que si usted lo utiliza para el diagnóstico de edificaciones que han sido afectadas por radiaciones, pues cuán válido es el diagnóstico y la utilización de estos materiales para el diagnóstico de otros elementos. Entonces, basado en esto, pues nos propusimos estudiar qué ocurría con estos materiales cuando son irradiados por radiación gamma. Estos materiales, como dijimos, tienen una estructura perovskita tipo AbO3, donde en el centro es una estructura cúbica por encima de la temperatura de Curie, que es esta línea que aparece aquí en este diagrama de fase. Esta estructura cúbica tiene un átomo en el centro, que es el átomo de titanio o de circonio. Es un sitio compartido por dos tipos de átomos. Tiene en las esquinas del cubo, tiene los átomos de plomo y en las caras de ese cubo tiene los átomos de oxígeno. Ahora, para determinadas características, esos átomos son sustituidos por elementos que le van a dar características donoras o aceptoras en dependencia de qué aplicación uno desee en la práctica. Y además, estos materiales se trabajan fundamentalmente en esta zona que divide la fase romboédrica de la fase tetragonal, porque en esta zona, justamente en una composición, en una relación de circonio y titanio, 53 de circonio y 47 de titanio, pues el material tiene el máximo de sus propiedades ferroeléctricas y piezoeléctricas, que son las que le dan su importancia en aplicaciones. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Bueno, estos materiales pueden utilizarse como detectores. ¿A través de qué? De la permitividad y la conductividad. Pueden ser, tienen propiedades magnéticas a través de la permeabilidad magnética, efecto piezomagnético, tienen expansión térmica. Eso quiere decir que son muy buenos para ver y detectar calor, diferencia de calor. Son muchos de los termómetros que se utilizan hoy, infrarrojo. Y tienen un efecto de incremento del índice de refracción o del cambio del índice de refracción y un efecto muy interesante fotovoltaico. Por eso en la actualidad estos materiales son de una amplia versatilidad de aplicaciones. Los podemos encontrar desde un dieléctrico, un capacitor, lo podemos encontrar como un piezoeléctrico,
como un piroeléctrico o como propiamente un ferroeléctrico, que no es más que un material que cuando usted le cambia la dirección del campo magnético, cambia pues la dirección de polarización. Y bueno, justo en esta aplicación es como sensores, ¿verdad? En aplicaciones como detección y emisión de ultrasonido. ¿Dónde vemos eso? Bueno, pues hay aplicaciones en medicina y hay aplicaciones en la industria. Y justamente de las aplicaciones en la industria es a las que vamos enfocados este trabajo. Ahora, ¿qué pasa o qué puede pasar cuando en la estructura y en las propiedades de estos materiales ferroeléctricos cuando son afectados por una radiación gamma? Bueno, pues nos propusimos para investigar qué ocurre en estos materiales, en las perovskitas BO3, dopadas en los sitios A, sustituyendo al plomo, dopadas en los sitios B, sustituyendo al circonio y al titanio, o cuando sustituyo a la vez ambos sitios. ¿Qué pasa? El segundo propósito de este estudio era pues modelar el efecto a través de o utilizando el método de Monte Carlo y después pues predecir y corroborar los resultados obtenidos por el modelo y por la práctica experimental. Para esto hicimos un conjunto de muestras que van a cumplir con esta relación estequiométrica, donde X son las concentraciones de lantano y de niobio. Fíjense que el niobio va en el sitio B, donde está el circonio y el titanio, y el lantano va en el sitio A, donde está el plomo. En particular, las concentraciones de ellos, de ambos, fue el 1%. Solamente se utilizaron cerámicas que habían sido modeladas para añadir un 1% de concentración molar de lantano o de niobio o de ambos a la vez. Una vez que está el material cerámico obtenido, bueno, pues se metaliza las caras del mismo y se le aplica un voltaje para orientar los momentos dipolares a 2 kilovolts por milímetro, que es así como son utilizadas ordinariamente estos materiales. Y se hicieron un conjunto de muestras para aplicarle radiación de cobalto con una dosis de 654 kilogauss por hora en el Centro de Investigaciones de Energía Nuclear en La Habana, Cuba. Hubo dos grupos de muestras, una que se seleccionó que iba de 0, o sea, de no estar irradiada hasta 700 kilogauss en incrementos de 100 en 100, y otro grupo que llegaba la irradiación solamente hasta 125 kilogauss y que iban incrementando de 25 en 25. ¿Por qué? Porque cuando empezamos con el estudio de los 700 kilogauss, vimos que había un efecto muy interesante a baja dosis de exposición, y entonces nos enfocamos a ver qué pasaba en esa zona, si era un efecto acumulativo, si era un efecto aleatorio totalmente lo que estaba apareciendo. Entonces, para el cálculo de la desviación del sitio o de los átomos, o sea, de salir de su posición de equilibrio de los átomos, se modeló a través del modelo de Monte Carlo. Y con él, ¿qué estábamos suponiendo? Primero, que las muestras eran irradiadas totalmente con una energía de 1.25 megaelectronvolt y que esa fuente de radiación está aproximadamente
a 3 centímetros de la muestra. ¿Y por qué? Porque necesitamos que el flujo de irradiación sea uniforme en toda la muestra. Pero en el modelo solamente calculamos una parte de toda la muestra que estamos irradiando. Y además suponemos que en el cálculo van a participar las energías cinéticas de quién, de los fotones, de los protones que están incidiendo en la muestra y que son los que, esa energía que tienen esos protones son los que van a provocar que los átomos de la celda salgan o se desvíen o se inclinen de su posición de equilibrio. Entonces, el orden de este valor de PA, que es el de la desviación de su posición, está influenciado por el coeficiente de absorción de cada elemento, el área irradiada o el área expuesta y la sección transversal de la muestra, así como la energía que se está aplicando, que en todos los casos fue de 1.25 megaelectronvolt. Y se supo, o sea, por trabajos anteriores que existían, pues se supuso que la TD, que es de donde se parte para el cálculo de Monte Carlo, bueno, pues la TD para el caso del plomo y del lantano se supuso igual, de 60.5 electronvoltios, para el caso del oxígeno de 39.6 electronvoltios, y en el caso del circonio y el titanio y el niobio de 98 electronvoltios. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos? Bueno, primero, ¿qué evaluamos? Vimos sus características estructurales a través de ¿qué? De la difracción de rayos X, y estos son los patrones de difracción. Fíjense que aquí en pequeño aparece el doblete más importante que tiene la estructura perovskita y que nos facilita mucho la identificación de la fase tetragonal, la fase romboedral y la mezcla de fase, la existencia de la mezcla de fase. Y siendo estas todas son las mismas muestras irradiadas a distintas niveles o de potencia de irradiación. Bien, entonces, la misma muestra, fíjense cómo va variando esa señal, esos picos, las intensidades de esos picos que me están diciendo que hay cambios y cambios importantes. Y vamos a ver el análisis de esos resultados en esta gráfica. Primero, analizamos la red. Fíjense, es una estructura, suponemos que hay una estructura romboedral y tetragonal. Una estructura romboédrica es como un cubo que está inclinadito, ¿verdad? Y todos los lados son iguales, pero el ángulo no es 90 grados. Entonces, ¿qué pasa con los átomos en cada una de sus posiciones en esa estructura? ¿Y qué pasa en el otro caso que es tetragonal? De nuevo, hay dos parámetros que es, en el caso tetragonal, el lado A y la altura C, porque A y B son idénticos y se cambia, y el ángulo aquí en todos los casos es 90 grados. ¿Qué está pasando? Bueno, pues hay ligeras variaciones, pero esas variaciones van a depender de quién, de qué, dónde está el dopante, dónde está el átomo que está sustituyendo a la perovskita PZT original. Y vemos que en la que hay la doble sustitución, en este caso, fíjense, esta señal en verde, que es la relación entre el parámetro C y A, que es importante porque da el nivel de tetragonalidad o de cúbico. Mientras más se parece C a A, mientras más llega a 1,
eso quiere decir que es más cúbico. Mientras más el número S es más grande, eso quiere decir que es más tetragonal. En estas estructuras es importante la tetragonalidad porque da el parámetro de polarizabilidad que tiene la muestra. Y eso es lo que da la aplicación y la utilización que van a tener. Como ven, para las muestras que están dopadas, estas del centro, que está dopada solo con lantano, prácticamente la afectación es muy poca. Sin embargo, en el caso en que dopo con niobio, pues la afectación es mayor. Y bueno, aquí estoy viendo en este gráfico de la derecha, pues cómo varía la relación de las fases. Sabemos que hay una mezcla de fases, tetragonal y romboedral, y van cambiando a medida que las dosis, fíjense, pasa prácticamente de la mezcla tradicional, muy parecidas entre las tres, a ser muy tetragonal. Se incrementa para bajas dosis la tetragonalidad y después nuevamente se recupera la fase romboedral, pero no llega a ser totalmente como en el inicio. Solamente la muestra donde están solo es niobio, cuando hay una alta dosis logra llegar como a un estado parecido al que tenía al inicio de la muestra. Entonces, esos son aspectos. Eso quiere decir que sí hay una influencia. ¿Y por qué esto es importante? Porque vamos a ver cómo, más adelante, cómo cambia la medición de sus propiedades, que son las que se utilizan y las que me permiten censar o no a otros materiales. Entonces, aquí vemos la afectación que ocurre en la sección efectiva de cada uno de los elementos analizados: oxígeno, titanio, circonio, niobio, lantano y plomo, que son los que componen esa celda unitaria, y cómo es la energía, eso, la sección efectiva contra el desplazamiento, la energía del desplazamiento de cada átomo y contra la energía cinética de los fotones que están incidiendo en cada uno de los casos. Entonces, cuando analizamos las propiedades dieléctricas y electromecánicas, que son al final las que sirven y caracterizan estos materiales, bueno, pues no hay una precisión exacta. Pero sí, fíjense cómo las muestras que tienen mezclas, o sea, que tienen niobio, que hay una sustitución, que hay un cambio que provoca un efecto donor en el caso de estos materiales, el daño en la radiación es mucho mayor que cuando la sustitución se hace en la posición A por el lantano. Bien, entonces en todos los casos el daño ocurre fundamentalmente cuando hay sustitución en el sitio B de la estructura perovskita. En todos los casos. Estas propiedades, la primera de la izquierda es la permitividad. Eso me quiere decir cuánto cambia la dirección de polarización, o sea, es la respuesta a la dirección, al campo aplicado, y cómo va a ser la dirección de polarización, si cambia mucho o cambia poco. Pero también me permite decir cuánto puede almacenar de energía. ¿Qué está ocurriendo en este caso? Que con la radiación ella puede almacenar energía mucho menos. Y fíjense, esto es una radiación forzada, pero nosotros estamos sometidos diariamente a una radiación, que es la radiación del sol. Y también nos llega radiación gamma, ¿verdad? Entonces, en pequeñas concentraciones, pero llega. Y esto es un daño que está presente. Y estos aspectos que son
electromecánicos, esta Q-mecánica es la eficiencia de transformación en el caso de estos materiales afectados en el sitio B. Fíjense que es la curva verde, decae totalmente. Desde casi un 80% decae su coeficiente de conversión a casi un 20 o menos. Eso es un daño grave, porque eso quiere decir que el material no va a servir, no va a funcionar. Y lo mismo en el caso de estos KT, KP, que son los coeficientes de conversión cuando se oscila el material de forma radial o de forma perpendicular. Entonces, podemos concluir que el estudio preliminar de la evaluación de la influencia de la radiación gamma de cobalto 60 en las cerámicas PZT dopadas en los sitios A y B y A más B tiene una afectación en la estructura cristalina, variando los parámetros de red hasta un 2.5%, sobre todo para la fase tetragonal. Los cambios observados en las propiedades piezoeléctricas y electromecánicas inducidas por el proceso de radiación están asociados con las modificaciones en el sitio B de la estructura, que esto puede implicar que durante el proceso de simulación, porque la simulación no da un daño tan grande, implica que hay que tener en cuenta otros aspectos para, bueno, pues hacer la modelación. Y la caracterización experimental de los aspectos ferroeléctricos y piezoeléctricos indican que este valor TD que está afectando a los sitios B es menor que el que se utilizó para el cálculo, por tanto hay que de nuevo tenerlo en cuenta y además tener en cuenta no solamente la dirección de proyección atómica, sino la influencia de los defectos del cristal, como son las vacancias que se generan cuando uno cambia un átomo por otro de distinta valencia, los átomos intersticiales que pueden aparecer y los pares de Frenkel que aparecen en este tipo de fenómenos en la física. Y bueno, también tener en cuenta en el proceso de modelación cuál estructura estoy analizando, ya que estos materiales fundamentalmente sus aplicaciones están en la estructura tetragonal y romboidal. Entonces, agradecemos su presencia. La bibliografía utilizada está en este trabajo. Hay algunas referencias importantes, parte de los autores han trabajado, son especialistas en fenómenos nucleares y afectaciones de las radiaciones nucleares en múltiples materiales. Y bueno, nos apoyamos de esos trabajos para este trabajo presentado a ustedes. Muchas gracias y hasta aquí la presentación.